Embajadores del Reino, un programa diferente. Para toda la audiencia que sigue la señal de Cristo TV en Embajadores del Reino, con la algarabía que embarga nuestro corazón, como es la presencia del Espíritu Santo, que el día de hoy, como todos los martes y jueves, está direccionando cada una de nuestras palabras, de las palabras que salgan de nuestras bocas, porque precisamente es esa palabra edificante, esa palabra que prácticamente cambia toda situación, la de Dios. La bienvenida también para mi querido pastor, director de la programación, Alejandro Andrade. Muy buenas tardes. Un gusto, Marcelita, buenas tardes, y cada uno de ustedes también reciban un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un día muy bendecido, Marcelita, sin duda alguna, aquí en Embajadores del Reino. Vamos a ver un tema muy, pero importante, por eso no te desconectes de nosotros. Así es, y como importante también es impartir excelentes recomendaciones. Por favor, preste atención. Ya puede visitar 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919, el Closet de Luis y Xiomi, con grandes ofertas. Mire que se lo estoy pasando el dato. Aproveche las ofertas del Closet de Luis y Xiomi. Bien, importante también es recomendar a toda nuestra audiencia, querido pastor, a participar a través de las redes sociales. Les recuerdo, Embajador Reino TV en Instagram, y por supuesto estamos siendo retransmitidos por YouTube, solo ubicando Cristo TV Oficial. Ese, sencillo, ¿verdad? El día de hoy, un tema, como siempre, de gran bendición. Sí, y para ello hemos invitado aquí a nuestro pastor, pero les voy a dar a conocer su nombre y el tema luego, mi querida Marcela, para crear esta expectativa. Y te recomiendo también y te invito a que compartas esta programación con tus amigos, con tus familiares, con todas las personas, porque esta palabra, sin duda alguna, será de edificación para aquellos que nos escuchan. Así es, continuamos en este encuentro de bendición luego de la pausa comercial. Juntos conmigo, fuerte. Increíble, invencible. Yo solo tú eres increíble. Tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El Closet de Luis y Xiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Continuamos en Embajadores del Reino y como siempre nuestro agradecimiento total a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas,
damas, caballeros, jóvenes, adultos que están en sintonía de Cristo TV y esta programación maravillosa que tiene pues gran bendición para su vida. Así que por favor desde ya disponga su corazón. Es la invitación. Y también a escribirnos si usted quiere interactuar, preguntar, indagar, investigar, escudriñar la palabra con nosotros, pues solo marque y escriba a través del 0962 72 67 49, móvil de la estación. Bien, de inmediato entramos ya en materia. Como siempre digo, mi pastor, hay un tema que desarrollar y un invitado especial también que saludar. Así es, el tema de hoy titula ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pastor Alejandro. Qué interesante tema que vamos a ver en esta tarde, Marcelita, y para cada uno de ustedes, sin duda alguna, un tema de gran bendición. Para ello hemos invitado aquí a nuestro pastor, a nuestro consiervo Luis Arellano, pastor, evangelista de gran trayectoria, justo en los próximos meses cumplirá 11 años conociendo al Señor. Qué maravilla. Pastor. Gloria a Dios. Bien, me siento muy contento, gracias nuevamente por la invitación, Pastor Alejandro, Marcelita, estar aquí en Cristo TV una vez más, aquí en este bello programa, Embajadores del Reino, para compartir la palabra de Dios. Es algo que de verdad me llena de mucho gozo estar aquí con todos ustedes. Y este es un tema maravilloso, así que vamos a entrar en materia, Pastor. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Es el tema. Y para ello, Marcelita, le voy a pedir por favor, vayamos al Evangelio de Juan, el último capítulo de este precioso Evangelio, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde. Adelante, Amén. Marcelita. Amén, pastor. De inmediato entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Gloria al Señor por estos versículos tan preciosos que nos van a enseñar poco a poco lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Así que esténse atentos, mis hermanos, esta es una palabra para tu vida. Pastor Luis, estos pasajes que hemos leído, se ha predicado muchas veces, se ha enseñado en muchas ocasiones, pero ¿será realmente que nosotros como hijos de Dios lo hemos entendido realmente? ¿Estamos nosotros apacentando los corderos? ¿Estamos realmente nosotros edificando, alimentando las ovejas? Pastor, no, así de cierta no puedo decir de que si lo estamos haciendo bien, pero si algo tenemos que saber es que si nos hemos propuesto en el corazón el pedirle al Señor, el ser obispo, una persona que predique su palabra, es algo que en nuestro corazón debe de brotar, o sea, el hacerlo con excelencia. Porque dice en Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que esta persona sea una persona irreprensible, o sea, una persona que sepa, que tenga un buen testimonio, ¿no, verdad? Y bueno, pastor, yo estoy convencido de que hay pastores que sí están haciendo bien la obra de Dios. Y lastimosamente, con tristeza lo digo, que hay algunos que como que no tienen bien en claro esto, pastor. No tienen claro la película, ¿verdad? Sí. No tienen claro lo que el Señor le decía. Pero vamos a ver estos versículos, ¿verdad? Vamos a ceñirnos ahora a estos versículos, que dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos?
Es muy importante conocer, mi pastor Luis y todos los que me están escuchando y sintonizando, que luego de comer, ¿verdad? Estando junto a sus discípulos, el Señor se le acerca a uno de ellos y solo a él le pregunta. Le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Se me viene a la mente, siervo Luis, aquel versículo cuando el Señor dice: quien deje madre, quien deje padre, quien deje casa, quien deje riqueza, quien deje hijos, más priorizándome a mí, recibirá recompensa aquí en la tierra y cuando estemos en su presencia en la eternidad. Qué precioso es eso, pero realmente, ¿será que nosotros hemos entendido eso? ¿O dejamos a un lado lo que el Señor nos pide, siervo? Bueno, en la pregunta que está haciendo aquí el Señor a Pedro, es como que le está diciendo así que tú crees que me amas más que esto. O sea, muchas veces creo yo, pastor, que tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas y realmente no es así. Acuérdense que Pedro fue que le dijo: Señor, yo contigo voy a ir a la cárcel, incluso hasta la muerte. Pero él no conocía su corazón. Él no conocía verdaderamente lo que había en su corazón. Y el Señor, al preguntarle esto, quiere saber lo que hay dentro de él. Quiere saber su nivel de humildad. Porque yo puedo decirle: sí, yo te amo más. Pero solamente el Señor sabe eso. ¿Amén? Sí, muy importante saber, ¿no? El Señor lo sabe todo, ¿verdad? Porque Él es omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Pero es para reconocer si nosotros realmente lo sabemos. Claro. Porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Así es. El Señor pesa nuestro corazón, Así ¿verdad? Pero es para darle a entender realmente si Pedro lo sabía. Recordemos que después que en aquel momento, en el aposento alto, cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos, nuestro Señor Jesús jamás le vuelve a preguntar a Pedro ni a ningún otro discípulo: ¿me amas? No, porque él ya sabía que los apóstoles y sus discípulos estaban ya convencidos quién era el Cristo y qué era lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero es muy importante en este versículo que dice el Señor: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a todos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero por supuesto, el Señor lo sabe todo. Pero le decía: ¿para qué? Por dos cosas muy importantes. Primero, para medir su paciencia. ¿Qué grado de paciencia tenemos en la actualidad, mi querida hermana Marcela? ¿Qué grado de paciencia tienen los hijos de Dios para hacer su obra? ¿Verdad? Y en segundo lugar, tenemos nosotros que recordar que este apóstol Pedro, muy intrépido, muy indisciplinado también, ¿sí? Muy indisciplinado, porque recordemos que en algunos pasajes de los evangelios indican que Pedro se escapaba, no lo dice con estas palabras, pero lo hace ver que él se escapaba para ir a visitar a su mujer y a su suegra, ¿verdad? Tanto así que cierto día la suegra se enferma y lo lleva a nuestro Señor Jesucristo y la cura, ¿verdad? Qué importante es eso. Pero luego que viene el Espíritu Santo sobre su vida y sobre los demás apóstoles, nunca más sucedió eso. Nadie se apartó del Señor. No como ahora, siervo, que no, yo estoy alejado del Señor. Me he apartado. Bueno, cada cual tiene su punto de vista, ¿no? Yo no creo en esos apartados. Dígame, Marcela. Decíamos, justamente venía a mi mente que habíamos mencionado en la programación pasada que cómo es posible que digamos un hijo de Dios que está apartado. ¿O es o no es? Claro, y recordemos que cuando viene el Espíritu Santo sobre los 12, ninguno de ellos se apartó. Ninguno de los apóstoles se apartó. Entonces es menester que nosotros, si tenemos el mismo Espíritu Santo de aquel entonces, por supuesto que tampoco nos vamos a apartar, pastor. Es que el Hijo de Dios siempre permanece. El Hijo de Dios siempre se mantiene firme ante cualquier obstáculo. El Señor le dice: apacienta a mis corderos. O sea, le está dando una labor, que apacienta a los corderos. O sea, el apóstol Pedro quizás tuvo hasta temor quizás cuando recibió esta orden, apacienta a mis corderos, porque quizás él no se sentía capaz, porque como pastores, o sea, yo sé que un pastor de Dios, levantado por Dios, llamado por Dios, esa persona nunca puede llegar a decir: yo sabía que iba a ser pastor.
No hay un pastor que diga, ¿sabe qué? Yo sabía que iba a ser pastor, no. Sino que nunca lo supimos. Y aquí yo creo que se despertó una gran sorpresa en el apóstol Pedro, pastor. Sí, yo creo que una gran sorpresa, al igual que fue sorpresa cuando el Señor me llamaba, ¿verdad? Le cuento, siervo, y Marcela, lo he dicho aquí en otras ocasiones, yo no quería ser pastor. Ni yo tampoco. Cuando el Señor me llamó, yo le huía, pero ahí estaba la palabra, ahí estaba un hermano que me venía y me hablaba del Señor, ahí estaba que me invitaban a diferentes congregaciones, ¿verdad? Muchas veces no querían ir, pero el Señor poco a poco me fue enseñando, predispuse también mi corazón para hacer la voluntad del Padre a través del Hijo. Mire, muy importante aquí con ustedes, siervo, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le pregunta a Pedro en tres ocasiones, la misma pregunta. 3 veces. ¿Por qué? así es. Mire que lo dice públicamente, estando los demás discípulos cerca de él, los demás apóstoles, él tenía que hacerlo públicamente también. ¿Por qué? Porque Pedro también lo negó públicamente 3 veces. Amén. ¿Sí? Entonces, él tenía que darse cuenta que en esas 3 ocasiones, en esas 3 preguntas, ya nuestro Señor lo había perdonado. Amén, ¿Sí? así es. Pero Pedro, como dice Pastor Luis, de pronto él se sintió como, me envías esta responsabilidad de apacentar mis ovejas. Las ovejas de Cristo ahora iban a ser de los apóstoles, iban a ser mías. Entonces yo tengo que apacentarlas, como dice aquí. Y este término de apacentar significa alimentar, mi pastor. Sí, y conlleva una gran responsabilidad, pastor. Y acuérdese que cuando el Señor anuncia su muerte y cierto discípulo le dijo, bueno, ¿y quién será el que quede a la cabeza? Y fueron y le preguntaron al Señor Jesús, Señor, y después de tu partida, ¿quién estará a la cabeza? ¿Quién será el que esté adelante? Y el Señor le dijo, los grandes magistrados contra ustedes, ellos se imponen, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser mayor de todos ustedes, tiene que ser el siervo de todos. Y creo, pastor, que un buen pastor es el siervo de todos, es el que ayuda a levantar a los demás. Precisamente, cada ministro del Señor es el primer servidor que debe existir en una congregación, Marcelo. Amén. De esa manera es como nos identificamos. Mire la enseñanza que nos dejó Jesús precisamente. ¿Qué vino a hacer? A servir. Amén. A servir, no a ser servido, a servir. Y a eso nos ha llamado precisamente a cada uno de sus hijos. Me llama mucho la atención el hecho que justamente el pastor Luis pues decía, hay que hacerlo con ese primer amor. Es que muchos nos olvidamos precisamente de ese amor. Hoy por hoy en el mundo escuchamos cómo dicen prácticamente el mundo en sí en general. O sea, lo importante es que lo hagas, como lo hagas, pero hazlo. Y no es así. No es La así. palabra de Dios dice que no es por fuerza, sino por voluntad, pastor. Así es, y hacerlo todo con amor. Porque si no hay amor, dice la palabra, vana es nuestra predicación, vana es nuestra obra, si no hay amor, primero a Dios y luego al prójimo. Esos 2 grandes mandamientos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Regresando a los versículos centrales, en el versículo 16, dice, volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Este término de pastorear significa es conducir, llevar, ¿verdad? Indicar, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro trabajo. Mi querida hermana Marcela, mi pastor Luis y todos los que me están sintonizando. Ese es nuestro trabajo. Conducir a los hermanos que todavía, yo les digo, están flojos en la palabra. Creo que no es un término muy duro, ¿verdad, Marcelita? Porque están flojos en la palabra. Todos empezamos flojos. Así es. Pero lo importante es mantenernos, persistir y expandir. A eso se nos ha llamado, a expandir su palabra y predicar el evangelio. Qué maravillosa oportunidad que hoy tenemos a través de la tecnología, mi querido pastor. Como antes era satanizado la situación de la tecnología, hoy por hoy es un instrumento útil y necesario para llegar a donde ni nos imaginamos. Porque es así, pastor. Ni siquiera nos estamos imaginando que estén ubicando Cristo TV en Guatemala, en Puerto Rico. Muchas personas nos están viendo en diferentes partes. Lugares que nosotros ni Algo por increíble. idea tenemos pensado llegar. Y bueno, si Dios lo permite así, será, ¿no? Visitar Así uno de es. esos países, pero qué Gloria lindo a que Dios. podemos llegar, sí, con esta poderosa palabra. Por segunda vez le pregunta, pastorea mis ovejas.
Pastor Luis, ¿estamos pastoreando realmente a las ovejas del Señor? Creo que la iglesia no está formada totalmente. Y creo que estamos aprendiendo, así como los apóstoles en aquel momento, pastor, estamos aprendiendo. Pero si algo tenemos que entender es que esto de pastorear conlleva una gran responsabilidad. Y depende, pastor, de cuánto amamos al Señor y de cuánto amamos su obra para hacer un buen trabajo. Y yo quiero leerles lo que dice en Lucas capítulo número 7, versículo 47. Dice la palabra de Dios: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Creo que cuando una persona ha sido perdonado, han sido perdonados muchos pecados, una persona, creo que esta persona llega a amar al Señor mucho y mucho más, y también su obra y las almas, los hermanos. Digamos, este es mi caso. Yo amo servir, amo pastorear, amo ayudar a los demás. Cuando veo una persona en la calle, amo, y esa es la labor del pastor. A veces, como estábamos charlando fuera de cámaras, pastor, hay personas que son frías, personas que no muestran ese afecto que como hijos de Dios debemos de demostrar, ¿no? Y creo que se basa eso, ¿no? A cuánto verdaderamente estamos amando esa labor que Dios nos ha encomendado, el ser pastores. ¿Amén? Y hay siervos, pastor, que precisamente tienen ese don maravilloso que es de pastorear, de cuidar, de guiar esa grey que Dios ha puesto en sus manos. Maravillosa labor. Yo definitivamente auguro y bendigo su labor, cada uno de ustedes, con esa inmensa trayectoria, que el permanecer en Dios, creo yo que es el éxito más grande que un ser humano puede tener, porque en realidad no es fácil. La gente dice, ay, hermanito, no es fácil, pero tampoco es imposible. O nos agarramos de aquel que sí lo puede, de aquel que puede todo. Definitivamente hay seres que se encajonan o se encajan en su amor propio. Mire usted, también es eso. Esa es una de las fallas también del ser humano, en que se basan a su propia opinión y en que se convierten en necios. Y es ahí donde se olvidan lo primero, que es el hacer la voluntad de nuestro Creador. Y algo muy importante que nosotros debemos saber como siervos del Señor es que nosotros también debemos dejarnos pastorear por el pastor de los pastores, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Entonces, es muy importante saber y conocer que nosotros, en primer lugar, para poder pastorear a esa grey, a ese rebaño, tenemos primero que ser pastoreados por el Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos capacite, que nos dé esa revelación para saber y hacer qué hacer en su momento dado. Porque muchas veces, como decía Marceleta, hay personas, hay ministros que se creen saber mucho y, como usted decía atrás de cámara, se creen saber todo, ¿verdad? Y no se dejan pastorear. Y es muy, muy complicado, ¿verdad? De que uno, como ministro del Señor, como siervo del Señor, vaya y le diga a otro siervo, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. No se deja pastorear. ¿Por qué es que la iglesia de Cristo somos así, hermano Luis? A veces tenemos un corazón duro, que no me gusta que me llamen la atención, que no me gusta, no, que yo me creo que me la sé toda, ¿verdad? Y no se deja llamar la atención por nadie, ni un pastor, ni una hermana que recién empieza, porque todos somos propensos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque se olvidan de lo que dice mismo Filipenses 2. Cada uno no busque lo suyo propio, sino le dé a los demás, que busquemos la manera en que podamos servir a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que acabé también de mencionar. Es preciso que nosotros no seamos, solo pensemos en nosotros, sino mucho más allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se dio? Vaya, pero no, hay la manera del hombre de encasillarse es de que solo yo tengo la razón. Y así tiene que ser. Y es ahí donde que se equivocan, ¿no? Y es ahí donde que prácticamente cometen el error más grave. La falta de conocimiento implica mucho en esto. Cuando un pastor no tiene el conocimiento que debe de tener como pastor, muchas veces llegamos a creernos dueños de las ovejas.
muchas veces llegamos a creer que lo que se dice o lo que él dice, eso se tiene que hacer en las iglesias. Yo tengo entendido, pastor, y si me equivoco me corrigen, pero yo sé que quien gobierna la iglesia es el pastor, pero regido bajo la palabra de Dios. Hay muchos pastores, yo he escuchado, que dicen, no, aquí yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. Y no es así. En la iglesia se hace lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero compartir, y algo que usted dijo, Marcelita, en antes, es que tenemos que aprender a pastorear las ovejas con sabiduría, como debe de ser. Y el apóstol Pedro nos dice, si me acompaña, 1 de Pedro 5, del 1 al 3, dice, os ruego a los ancianos, que son los pastores, que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Muchos no están cuidando, sino que la están explotando. Dice ahí, no por fuerza, y muchos las están oprimiendo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Y lastimosamente muchos no están haciendo esa labor por eso, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay muchos pastores que no son ejemplos de la grey, pastor, en estos tiempos. Sí, tanto así, yo le he dicho anteriormente que en la iglesia que yo nací, cuando yo era invitado a dar la palabra a otra congregación, siempre yo le consultaba al pastor. Yo le iba a informar a mi pastor. Pastor, me invitaron a tal congregación a dar la palabra, a meditar, a reflexionar de la palabra del Señor. Y él siempre me decía, no vayas. Y yo, como fiel al Señor y como fiel al pastor, no iba. Pero pasó tiempo, pasó un año, pasaron 2 años, y las invitaciones me seguían rondando, invitando, y yo me puse a orar, y el Señor me dijo, vaya. El Señor me puso Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. Y porque una persona te dice, no vaya, no vas a ir. No es que nos estamos saltando en contra del pastor, de la congregación. Eso iba a preguntar, No. porque muchos pueden decir, pero ¿cómo? Si entonces tiene un pastor, tiene que sujetarse al pastor, el pastor dice no Así vaya, ¿y es. qué pasó ahí? Pero primero me sujeto al Señor. Lo primero es lo Y primero, la palabra. Así es. Y yo no me puedo ir en contra de la palabra de Dios. Claro. Si me están coartando para que yo dé la palabra, yo tengo que salir de ahí. Así es. Indudablemente. ¿Verdad? Yo tengo que salir de ahí porque me están coartando la palabra. Pero hay muchos ministros que lo hacen porque tienen celos o tienen miedo que esa ovejita se vaya a la congregación y vaya a otro lugar. Pero yo creo que el ministro que me decía que no era ese su accionar, sino que él me decía porque de pronto a mí me pueden confundir. ¿Puedo Ya. decir algo? Claro que sí. Esto es algo muy importante, mi amigo, mi hermano pastor que me está escuchando, joven que me estás escuchando, hermano que estás iniciando en esto. Quiero que entiendas esto. Aquí un día le vamos a rendir cuentas al Señor, a Dios. Una vez vino una persona, como el pastor Alejandro, a invitarme a una campaña. Y yo voy donde el pastor porque nosotros los hijos de Dios nos gusta sujetarnos a los pastores. Somos obedientes, somos fieles. Los hijos de Dios somos fieles. Esa es la palabra del Señor. Y uno va y le dice al pastor, pastor, me invitaron a tal lugar. Pero lastimosamente hay pastores que tienen algo en contra en su corazón, una raíz de amargura contra esa otra persona porque quizás predica algo que a él no le parece. O predica mejor de pronto por envidia y le dice, no vayas para allá. Y como nos falta conocimiento, pensamos de que tenemos que hacer lo que dice el pastor. Dice Hebreos capítulo número 13, versículo número 7, que dependiendo cuál haya sido la conducta de nuestros pastores, tenemos que imitar nuestra fe. No hacer caso a lo que ellos dicen. Tenemos que nosotros hacer caso a la voz de Dios. Lo que dice el pastor Alejandro, sí, es correcto y así tiene que ser. Yo soy un siervo de Dios y obedezco a mi Señor. Tenemos que obedecer al Señor. Escucha esto, miren, una persona me dijo a mí, me dice, pastor, si viene una persona a invitar a uno de sus miembros de la iglesia, ¿usted qué hace? Bueno, si le invita a él tiene que decirme, pastor, ¿sabe qué? Me invitaron a tal lugar. Yo lo único que le voy a decir es, ¿ya oraste? ¿Ya le dijiste a Dios y que esa invitación proviene de Él?
Si te dijo el Señor que sí, bueno, hermano, vaya, yo tan solo voy a orar por usted. Porque eso es lo único que yo puedo hacer. Porque usted es un siervo del Señor. Entonces, me pasó un problema en estos tiempos. Y es la primera vez que yo, un miembro de la iglesia que pastoreo por la misericordia de Dios, Pastor Alejandro, Marcelita, yo le prohibí que vaya a una invitación. ¿Y sabe por qué se la prohibí? Porque yo conozco a esa persona que no es un siervo de Dios. Es una persona que le gusta andar hablando mal de los hijos de Dios. Y esta persona había invitado a una miembro de la iglesia. Y ella me dice, porque ella es fiel, me dice, pastor, tal persona me invitó a su iglesia. Le digo, ¿sabes qué? No vayas. No vayas porque esa persona no es un hijo de Dios. Y creo que cuando como pastores sabemos que esas personas no son hijos de Dios, ahí estamos en la obligación de decirle, ¿sabes qué, hermano? No vayas porque yo conozco que no es un hijo de Dios. Sí, yo creo que en esa circunstancia está bien dada esa respuesta, pero yo quiero nuevamente, en cuanto a mi caso, ¿verdad? Claro. Pasó cierto tiempo, creo que 1 año y algo más. Yo vengo con la palabra del Señor, le digo, siervo, a mi pastor, le digo, siervo, aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros vayamos a dar la palabra. ¿Y qué pasa que usted me está coartando? Yo le dije así, con estas propias palabras. Con toda sinceridad. Con toda sinceridad y amor y misericordia, ¿verdad? Y él me dice, mira, él me decía, flaco, mira, flaco, lo que pasa es que te pueden confundir. Digo, pero mi pastor, le digo, yo estoy cimentado en la palabra, estoy seguro, seguro. Ya, si es así, vaya, ahí ya me dio autorización, ahí vaya. Y de aquí en adelante, aquí me tienen, Marcelita y mi pastor, aquí me tienen compartiendo la palabra del Señor. Y desde ahí se levantó, mire, y es un ministerio que Dios quería precisamente darle, ponerle en sus manos y darle pues la sabiduría que venía acompañada pues con la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces nos vamos a grandes testimonios que rodean en sí nuestro caminar, pastor. Por ejemplo, cuando una madre te dice, no sé si ustedes han escuchado, pero esto yo ya lo he escuchado. Dice una madre, ay, mira, mi hijo, tu hermano ya se hizo, ya es un ingeniero, el otro es arquitecto, el otro es astronauta, el otro, qué sé yo, tienen tantas grandes éxitos que han logrado, pero queda uno en casa y si tú, anda aunque sea allá con los hermanos, anda, ya algo, y bueno, ya ahí saca, hazte pastor. Imagínense cómo lo ponen de esa manera, como que si fuera lo último, el servir a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ustedes han escuchado? Pues yo he escuchado eso de madres, de padres que hablan y tratan de esa manera a los hijos. Es muy lamentable, ¿verdad?, escuchar estas cosas, pero bueno, suceden, Pastor Luis. Sí sucede. Bien, continuando debido al tiempo, porque el tiempo no perdona, el que nos perdona es nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, me ama. Mire, yo me pregunto, ¿por qué Pedro se habrá entristecido? Porque él pensó sin duda, el Señor lo sabe todo. Él sabe lo que hay en mi corazón. ¿Por qué tanto me pregunta? ¿Será que algo malo voy a hacer? ¿Será que otra vez me vuelvo a equivocar? ¿O será que nuestro Señor era necio en preguntar lo mismo? No, ¿Será eso, no? No creo que eso haya pensado. ¿Usted qué nos dice, Pastor Luis? Yo creo que, como usted lo dijo antes, de que así como él se equivocó en su corazón, al confiar en su corazón, al decir, Señor, yo por ti voy a ir a la cárcel y voy a ir incluso a la muerte. Cuando él se dio cuenta de que el Señor le dijo, de verdad te digo que antes que cante el gallo tú me habrás negado 3 veces. O sea, se confió mucho en su corazón y creo que aquí el Señor está, o sea, en estas insistencias, en estas 3 preguntas del Señor Jesús, preguntándole lo mismo, valga la redundancia, es como que Él dice, ¿será que verdaderamente yo lo amo al Señor? ¿O será que en algún momento ya no, me voy a olvidar que lo amo? ¿Sí? ¿Será que verdaderamente yo lo amo al Señor? Y tanto así que la respuesta de Él es, Señor, tú lo sabes todo. Y mire, ya no es una duda, ya no es pensar que el Señor duda que lo ame Pedro, sino Pedro pensar en que él mismo en algún momento puede olvidarse de amar al Señor. Puede fallar. Porque ya había fallado, ¿verdad? Ya había fallado. Pero repito, una vez que estuvo el Espíritu Santo sobre su vida, jamás le falló. Tanto así que nos dice en la carta de Pedro que hasta con la sombra de él sanaba.
Qué maravilla. Ujú. Qué maravilla. ¿Cuándo estaremos nosotros en ese nivel, Dios mi mío. hermana Marcela? Y si nos ponemos a pensar cómo era Pedro, Dios mío, ese carácter, ¿acaso eran unas santas palomas los discípulos? ¿Ah? Cada quien tenía su talón de Aquiles, ¿ah? Cada quien tenía su debilidad. Así es. Sí, sí. Cada quien padecía por algo, pero ahí está. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios tiene que ser derrumbado. Sin Así duda es. alguna. Y llevado a la obediencia a Cristo. Amén. Yo creo que apacentar la grey del Señor es maravilloso. Yo me siento, como estábamos hablando tras cámara, ser pastor es uno de los más altos honores que un ser humano puede recibir. Para mí, ser un consejero, ver a una persona que me busca, no por mí, sino por lo que llevamos dentro, y que uno le pueda dar luz a esa vida por la palabra de Dios, creo que eso es una gran bendición. ¿Saben que yo les cuento algo, pastores? El día de ayer, en la tarde, o sea, donde tengo ubicada la iglesia, donde Dios nos ha ubicado, es una iglesia, es un sector muy complicado, como todo. Y mucha gente bebe, pasan drogadictos y cerca de la iglesia donde estoy pastoreando viven unos primos míos. Y estos primos también están en lo mismo, ¿no? No van a la iglesia. Y siempre orando por mis primos, orando por el vecindario. Y ayer, Pastor Alejandro, Marcelita, entró un primo mío. Y entró a la iglesia y me dice: Luis, Dios me ha dicho que te venga a buscar. Yo quiero de Jesús. Y yo le digo: Gloria a primo, Dios. arrodíllate. Y él se arrodilló, puso la cabeza en el piso y comenzó a pedirle perdón al Señor. Maravilloso es el Gloria a Dios. Así actúa el Señor. Cuando nosotros realmente nos dejamos guiar por su voluntad. Y yo creo, ¿puedo decir algo más? Yo creo que todo eso se basa no tan solo en que sepamos predicar bonito, porque hoy en día pues podemos saber hermenéutica, homiléctica, exégesis y tantas cosas, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que seamos un buen ejemplo. Y yo quiero compartir este texto que está en 1 Timoteo 4, 11 y 12, dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo creo que eso también Dios lo usó, quizás mi testimonio, o sea, mi manera de andar, para que pueda poner en el corazón de mi primo, ¿sabes qué? Ve a la iglesia. Si yo pude hacer lo que tú has visto que he hecho en tu primo, yo también lo puedo hacer en tu vida. Qué precioso acontecimiento, mi querido hermano. Yo lo felicito porque es Gloria a el Señor Dios. actuando en la vida de las personas que están alrededor nuestro. Importante tema, Marcelita, que estamos viendo en esta tarde en Embajadores del Reino, como es: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Venimos con más luego de esta pausa comercial. Tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Continuamos en Embajadores del Reino. Esta parte también es muy emotiva, muy emocionante, ya que pues hay la interacción, la participación con ustedes a través de las redes sociales y del móvil que ya fue dado, ¿no? Entra la primera pregunta y Pastores pues dice con respecto al tema ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pues llega la pregunta de José Quimí. Dice, ¿qué significa la frase apacienta mis ovejas? Muy importante, mi hermano José, esta pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros nos referimos en apacentar, es alimentar es alimentar a los siervos, a las siervas y a todo hermano que quiera conocer más de la palabra de Dios. Porque ese es nuestro trabajo como ministro, como siervo del Señor. Alimentar las ovejas, alimentar ese rebaño para que vaya creciendo, se vaya engordando, pero en la palabra, no en el cuerpo. Marcelito. Amén, gloria a Dios. De esta manera pues damos respuesta a cada una de las inquietudes que llega a través de las redes sociales. Bien, ¿qué significa me amas, Pastor Luis? Me amas, o sea, es una pregunta que demanda una respuesta, o sea, es como, ¿me amas? O sea, demuéstramelo. Sí, o sea, me amas, o sea, ¿qué significa me amas? O sea, el amor de Dios. ¿Está bien? Por supuesto, definitivamente es tener amor, desear, apetecer. Por ejemplo, en este caso de lo que hablamos, el hacer la voluntad de Dios. Tiene que nacer, tiene que apetecer, tiene que usted desear precisamente que nosotros hagamos esa voluntad, ¿verdad? Bien, otra de las preguntas, y que también se lo dijo, ¿no? Pero bueno, cabe resaltar que muchos tal vez se enlazaron luego. ¿Qué significa apacienta, pastor? Bien, cuando nosotros hablamos apacienta mis ovejas, indudablemente es conducir al rebaño del Señor, es guiarlos, es instruirlos, ¿verdad? En los caminos del Señor, por supuesto, ¿verdad? Y llamar también a la reflexión cuando un hermano, una hermana o algún ministro, ¿verdad? Se está de pronto equivocando en la palabra o está tergiversando en la palabra, porque muchas veces nosotros tergiversamos la palabra para nuestra conveniencia. Y eso es grave. Eso es grave, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Ministro, eso es muy grave, que si es que nosotros lo estamos haciendo, no lo hagas ya. El Señor dijo claramente en su palabra que ninguna letra, ninguna jota, ninguna le cambie, ninguna tilde sea cambiada de la palabra de Dios. Y eso es muy importante, Marcelita, que lo tenemos que tener bien en cuenta. Así es, entonces apacentar es instruir, enseñar, pues ahí está. Justamente Embajadores del Reino, todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Usted ya se puede justamente conectar con esta hermosa bendición. Dice María Rodríguez, quien planta viña y no come de su fruto, ¿qué podemos pensar? Me repite, por favor. Quien planta viña y no come de su fruto, bueno, pensar? El Señor claramente nos dice que por su fruto les conoceréis. Si nosotros plantamos algo, es lógico que tenemos que alimentarnos de lo que estamos plantando, ¿verdad? Si yo voy y planto una congregación, es lógico que yo tengo que alimentar a la grey del Señor, ¿verdad? Yo tengo que apacentarlas, tengo que cuidarlas, guiarlas, protegerlas, amarlas. En eso se basa realmente el servicio al Señor. Porque estos versículos que estamos viendo es amor al servicio de Dios, amor a la obra. Por eso es que le dice a Pedro y nos dice también ahora a nosotros, siervo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Amén, gloria a Dios. Es como quien apacienta el rebaño va a tomar de la leche que pues está apacentada, ¿sí o no? No va a dejarlo. Es justamente esto. Tenemos que siempre tener en claro que así como nosotros sembramos también, cosechamos definitivamente. Si el espíritu, bueno, esto está en 2 de Corintios, lo estaba revisando, si el espíritu se doblega al cuerpo, se corrompe, pero si el cuerpo se doblega al espíritu, se vuelve puro y santo.
Amén. Gloria a Dios. Sobre esto, ¿cómo podemos decirles a los televidentes, mi querido Pastor Luis? Esto está en 2 Corintios 9:10. 2 Corintios 9:10. Déjeme Así buscarlo, ¿ok? Yo le repito, si el espíritu se doblega al cuerpo, se corrompe, pero si el cuerpo se doblega al espíritu, se vuelve puro y santo. Creo que el andar de los hijos de Dios debe de ser en pureza, porque Dios quiere que andemos en el espíritu. Y es algo muy hermoso cuando nosotros vivimos como Dios quiere que vivamos, ¿no? En santidad, en pureza. Es hermoso cuando Dios quiere que nosotros entendamos de que no podemos andar como aquellos que andan sin Dios. Yo quiero, mira, tengo algo aquí en mi corazón, hermana Marcelita, que créanme lo que dijo el pastor Alejandro en la pregunta anterior, estuvo muy bueno. Y cuando se refería a él acerca de la pregunta que usted le hizo a él, ¿cómo era? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Sí, o sea, el Eso apóstol Pablo dijo que, perdón que me cambie de pregunta, es que tengo esto aquí. No, claro, Dijo que dice, ¿quién soy yo? Dijo Pablo, si siembro en vosotros lo espiritual, ¿cómo no podré también cosechar de vosotros lo material? Y creo que Dios no es deudor de nadie. Así es. Sí. Y bueno, respecto a la pregunta que me hizo, creo que ¿le respondí bien? Marcelita, si me Por permite, supuesto. Ayúdeme, pastor. yo quiero complementar un poquito. Sí, ¿no? sí, ayúdeme, por favor. Aquí dice claramente la palabra del Señor, refiriéndome a su pregunta, Marcela, en el versículo 10, capítulo 9 de 2 Corintios dice, Correcto. el que da semilla al que siembra y Ay. pan al que come, proveerá y se multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. En otras palabras, mis queridos hermanos, si nosotros estamos sembrando, ¿verdad? Y damos de comer a aquellos hombres y mujeres que necesitan de la palabra del Señor, el Señor nos va a dar lluvia de bendiciones. Amén. Aquí en la tierra y cuando estemos en su presencia. Muy importante conocer esto, mi querida hermana Marcelita. Así es, de esta manera nosotros hemos interactuado con el público en este hermoso tema que es ¿me amas? Apacienta mis ovejas. De inmediato entramos a la reflexión. Bien, esto va dirigido prácticamente 100% a todos los ministros, a todos los siervos del Señor, a todos mis hermanos, mis consiervos, pastores, ¿verdad? El Señor nos dice muchas cosas que hay que cumplir. Una de ellas es apacentar las ovejas, alimentarlas, guiarlas, ¿verdad? Dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nosotros tenemos que pastorear las ovejas que el Señor nos ha dado. Porque como decía el siervo, las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Cristo. Y nuestro trabajo es ir a rescatar esas ovejas que estaban sin pastor. Ahora ya tienen un pastor, yo no, sino nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros simplemente somos de paso. Nosotros somos instrumentos del Señor que nos utiliza para que hoy estemos haciendo su voluntad, no la nuestra. Porque como yo decía anteriormente, yo no quería ser pastor, pero el Señor en su infinita misericordia, sabiduría y amor me indicó, tú tienes que dar mi palabra, sobre todo en este tiempo de peligro que está viviendo la humanidad. Apacentar las ovejas de Cristo no es tan fácil como decía el pastor Luis, porque muchas veces nos vamos a topar con hombres y mujeres que son reacios a la palabra de Dios, son reacios a cumplir un mandamiento del Señor, pero aquí estamos nosotros para guiarlos con amor, guiarlos con misericordia, porque si de gracia recibimos, de gracia hay que hacerlo, mis queridos hermanos, no con enojo, no con ira, no señalando al hermano, no satanizándolo, no, por el contrario, nosotros recibimos al hermano, a la hermana como esté, nuestro trabajo es guiarlos en la presencia del Señor, apacentarlos, alimentarlos, porque ese es nuestro trabajo. Lo demás darán cuenta ellos al Señor. Gracias. Amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, Señor, en que nos has permitido hablar acerca de tu palabra, Padre. Y en estos tiempos peligrosos, Señor, donde, Padre eterno, hay mucha confusión, hay mucho ecumenismo en las iglesias, Padre,
y donde, Padre eterno, se han introducido, Señor, enseñanzas antibíblicas, Señor, en nuestras iglesias, Padre. Te pedimos, Señor, que sea usted, Padre amado, Señor, fortaleciendo, iluminando, Padre eterno, aquellos pastores, Señor, que aman, Señor, tu obra, Señor, y que, Señor, lo hacen con amor, Padre. Pero muchas veces les falta conocimiento, Padre. Muchas veces les hace falta, Señor, más profundizarse en tu palabra. Señor, que sea usted, Padre amado, alimentándolos como se deben, Padre eterno, poniendo ese amor, esa hambre espiritual, Padre, por proponerse en su corazón, dar a sus hermanos, a la grey que usted ha depositado, que ha confiado en sus manos, Señor, un buen alimento espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu obra, Padre, para que en aquel día podamos, Señor, ser llamados, a ser vistos como fieles, Señor, y que usted pueda decirnos: siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, que cada pastor que está viendo este programa, Señor, entienda que su galardón está en los cielos, Señor. Que si hay alguno que está con raíces de amargura, que si hay alguno, Padre amado, que está, Señor, deprimido, Padre eterno, Señor, que, Señor, porque quitó su vista de usted, mi Dios, que entienda, Padre eterno, que quien lo puso allí fue usted, Señor, no el hombre, mi Dios bendito, y que nuevamente se vuelva a levantar, Padre, y que comience a hacer lo que usted depositó en sus manos, Padre. Porque no es fácil, Padre, no es fácil, Padre amado, guiar a un grupo de personas, Señor, que muchas veces tienen tantos problemas, y muchas veces muchos vienen de iglesias donde han sido maltratados, donde han sido, Padre amado, engañados, Padre, y muchas veces, Señor, no saben cómo, Señor, tratar con cada problema, Padre. Pero, Señor, su sabiduría, Padre, sí lo puede hacer. Sea usted, Señor, ayudándolos, sea usted fortaleciéndolos, aumentando su fe y animándolos a seguir avanzando, Padre, porque nuestro galardón usted lo tiene en sus manos. He aquí mi galardón, lo tengo en mi mano. He aquí vuelvo pronto, dice usted, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Gracias por este canal, Señor Cristo TV, y por este programa tan lindo, Señor, Embajadores del Reino, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor, y por cada persona que está tras cámara, Señor, por la hermana Marcelita, Padre, por el pastor Alejandro, Padre, por mi propia vida, Señor. Gracias te doy, Señor, porque para más estamos aquí, no por nuestra sabiduría, sino porque usted nos sostiene de su mano poderosa y nos dice: sigue avanzando porque yo te ayudo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Toda la gloria es solo tuya, Señor. Nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar... De un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El Closet de Luis Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sion.
hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, y ya en la parte final nos toca despedir, querida audiencia. Muchísimas gracias por esa preferencia de todos los martes y jueves a partir de las 18 horas con esta programación de Embajadores del Reino. Bien, la gracia es definida como ayuda o fuerza divina, dada por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Es lo que hemos aprendido justamente en este tema de ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Muchísimas gracias a nuestro pastor invitado, Luis Arellano, y por supuesto a nuestro director. Sin duda alguna, en esta tarde y ya noche también que nos ha acogido, nos hemos alimentado de la palabra de Dios. El Señor nos ha pastoreado en esta tarde y estamos aprendiendo cada día de su palabra y acercándonos a Él también. Pastor Luis, un gusto tenerlo, gracias por estar aquí. Aquí las puertas del canal están abiertas para usted y para todos los siervos que quieran ser parte también de esta programación como es Embajadores del Reino. Pastor. Pastor Alejandro, Marcelita, ha sido el honor mío, de verdad yo me siento en casa aquí en Cristo TV y en este programa Embajadores del Reino. El tema que hoy se ha expuesto ha sido un tema que yo sé que va a fortalecer a muchas personas y va a dar luz a muchas vidas y estoy contento de estar aquí y de que ustedes puedan estar con nosotros. Pueden seguirme en Facebook como Luis Arellano Preciado y en YouTube como Luis Arellano Preciado. En Instagram igualmente, Luis Arellano Preciado. Estamos ahí compartiendo la palabra de Dios y sería bueno que nos sigan. Qué bien, esas son las redes sociales de nuestro pastor invitado Luis Arellano, a quien agradecemos por su aporte, porque eso es lo que hacemos, aportar cada día pues con esa bendición que es la palabra de Dios y que puede transformar mi vida como la suya también. No me puedo despedir sin antes recomendarles que visiten ya. Las ofertas están también expuestas para todos los ecuatorianos. Así que visiten 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca en el edificio 919. El Closet de Luis y Xiomi. Nos despedimos, como siempre, con el agradecimiento total a nuestro creador y a ustedes por la fidelidad. Hasta la siguiente programación de Embajadores del Reino. Bendiciones. Muchísimas gracias, siervos. Bendiciones. Los brazos de papá, yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti